Hermosamente hemos comentado muchísimas cosas que vamos a tratar de hilarlas en un breve repaso histórico, donde necesito que agarremos conceptos, prestemos atención a ciertas palabras para juntarlas y decir, bueno, ¿de dónde venimos? ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? Y hacia dónde vamos. ¿Y qué nos gusta sobre todo? Ahí El va. criterio, la autoconciencia y el bienestar. Por sobre todo. Ah, no, perdón, era el cuarteto. ¿Qué? ¿Qué nos gusta? Pregunta. Claro. ¿Y a dónde hay que ir? A la mazzería. Yendo, boludo, yendo. Obviamente para arrancar esto hay que explicar algunas pequeñas concepciones que algunos que... Ay, ¡Detenerla boludo. ya! Ahí está. Algunas concepciones que ya sea en mi vida particular o en alguna que otra columna aquí las hemos repasado, pero se trata de la palabra folclore. Si yo les digo folclore, chicos, ¿ustedes en qué piensan? En el chaqueño para la La manzana, Carmen del deseo y la tentación. Yo lo dije y ella lo interpretó. Muy bien, tal cual. Mente colmena. Es de mi agrado informarles y notificarles que el folclore es una palabra inglesa. Es muy llamativo para alguna gente que desconoce el término porque dice, pues yo pensé que era, estuvo como mordir la manzana. No. Sería No sé. música tradicional decirlo en español, ¿no? Claro. Folklore. Folklore, esa excelente división, se refiere a el saber popular. Se usó por primera vez en una revista antropológica allá por el muy lejos. Como les digo, es una palabra inglesa y refería a los saberes populares. Dígase saberes, no solamente música. Ajá. Nosotros quizás... Everything. todo. Everything. Todo. El chupacabras también. También, ¿Sí? también, literalmente. Seguramente por las cuestiones latinoamericanas y su historia. Perdón, quise pasar el mate al tabo, nada que ver. Por nuestra historia latinoamericana, lo propio es mucho más difícil de definir que, por ejemplo, un francés. Si nosotros decimos, ¿qué es un argentino? Es complicado de definir porque pensamos en muchas variables. Pensamos en el fútbol, pensamos en el mate, etcétera, etcétera. Capaz para un francés, para un gallego, para algún europeo en general. Baguette. Omelette du fromage. Baguette, queso. Torre Tour Eiffel. Eiffel. Torre Eiffel. Pero más allá de las características, pueden llegar a tener una definición. No quiere decir que esté mejor, sino que es diferente por el desarrollo histórico. Entonces, ¿qué pasó? Que en nuestro desarrollo cultural la palabra folclore quedó más arraigada, sobre todo a Santiago del Estero. ¿Tiene el porqué? También es la primer provincia oficial de alguna manera en nuestro país. Entonces muchas concepciones se llevan y se apropian por ese lado. Entonces es común que pensemos, folclore, bailar chacarera. Ok. Pero folclore es lo que estudia toda la cultura. Entonces va a estudiar la vestimenta, va a estudiar la música, va a estudiar las escrituras, va a estudiar las comidas, las bebidas y sobre todo los rituales. ¿Qué es un ritual? Bueno, según Byung-Chul Han, los rituales son acciones simbólicas de representación que transmiten y consolidan valores y órdenes que mantienen cohesión en una comunidad. Wow. ¿Me explico hasta dónde voy con esto? Perfecto. A lo que voy es que está en constante desarrollo. Alguna que otra vez suelo decir que cuando le ponemos punto final a algo, lo definimos, pero también le cortamos el desarrollo. Bueno, se transforma. Cuando nosotros definimos la chacarera, dejamos que la chacarera fluya como herramienta cultural porque la estamos definiendo. Ahora, lo que viene post a definir la chacarera es nuevas formas de interpretarla y pueden ser otros nombres para definirla. ¿A qué voy con esto? Bueno, cuando alguien te dice, no, eso no es folclore porque tiene batería esa chacarera. El folclore no se queda siempre en lo viejo. Obviamente, para estudiarlo y para definirlo, hay que centrarnos de un punto en la actualidad para atrás. Pero no quiere decir que estemos hablando siempre de cosas de antaño. Ergo, estamos hablando de una continuidad que radica hasta el presente y por eso le pregunto al principio de hacia dónde podemos ir. Nos centramos específicamente en Córdoba. En Córdoba tenemos el Fernet, tenemos el cuarteto, tenemos la mona. Ese es, a grosso modo, nuestro folclore cordobés. Bien. Ahora, para arrancar específicamente en lo que es el día del cuarteto, el por qué, el cómo, quiero agradecer a Franco Evaristi, periodista y profe de la UNI. Lu me facilitó su trabajo final de especialización en periodismo cultural, que es un podcast de menos de media hora, excelentemente hecho, editado, con hermoso material de archivo que va a estar entre ayer y hoy
sonando en Radio Universidad. Ok, Ey, qué buenísimo. bueno. Altamente recomendable, sobre todo para los orígenes del cuarteto y cómo se movió específicamente en Río Cuarto. Algo que yo no voy a tratar porque vamos a tratar de hacer el hilo histórico. Habiendo aclarado esto, nos tenemos que remontar específicamente al 4 de junio de 1943. ¿Qué pasó ese día? Bueno, se presenta oficialmente el cuarteto característico Leo. Cuarteto Leo se presenta por primera vez. Ahí escuchamos un poquito. Es transmitido por LB3. Primera imagen, amigo, por favor. Al haber oficializado esta presentación, se consolida como el Día del Cuarteto. Para entender un poco el origen, tenemos que irnos un poquito más atrás. Ahí vemos a ¿Quién la es la Leo. chaveza? La Leo, Eleonor Marzano, es la creadora del ritmo Mentira. cuartetero. Es la creadora, la Goat, Tremendo. la genia muero. absoluta. A mi abuela le decíamos la Leo. ¿Ah, sí? Sí, Leocadia se llamaba. Ah. Leocadia. Leocadia. Tremendo nombre. Buen nombre. Dijiste la Leo y me acordé de mi abuela. Acá la Leo hizo algo muy particular en su mano izquierda, marcando los bajos. No había percusión, por cuarteto, porque eran 4 instrumentos. Ranchos y un convento. Casi. Y como no había percusiones, marcaba los bajos con su mano izquierda. Si hay algún músico ahí, corréjame que si mal no entiendo, es tónica quinta. Tunga, tunga, tunga. Ajá. De ahí que la popular le diga tunga tunga el ritmo de cuarteto. Bien. Ese tunga tunga marcado con la izquierda después se transmite al resto de instrumentos a lo largo de la historia y es normal que lo escuchemos en el bajo propiamente dicho, porque bueno, en el piano él está marcando en lo que se le dicen los bajos o las teclas más pesadas. ¿Por qué llega a marcar el tunga tunga esta genia absoluta? Es como Stevie Wonder. Gracias, amigo, gracias. Stevie Wonder. Mal del cuarteto. Stevie Wonder del cuarteto, me gusta. ¿Cómo llega a marcar esto y por qué lo hace? Gracias, querido amigo. Ahí Y está. es que había una necesidad de agradar al público. ¿Cuál era el público? Estamos pensando en la cuestión rural del asunto. Es decir, fuera del centro cordobés. Ujú. ¿Qué había en lo rural? Mucho inmigrante, español e italiano, y mucho criollo. Entonces esa mezcolanza tiene que tener un devenir porque si no, no le va a gustar a nadie. Entonces, inconscientemente nace esta mezcla de tarantela y de paso doble. Sí. Y ahí es cuando nace el cuarteto como tal. Volvemos a la imagen, amigo. Los que están alrededor, se podría no, son los 4 primeros grandes que entre el año 65 y el 70 consolidaron los pilares, que sería Cuarteto Leo, por supuesto, Cuarteto de Oro, con un jovencito, la Mona Jiménez, Cuarteto Berna, más jovencita la Mona todavía, y el cuarteto característico de Pueblo Rolán. Es muy interesante esto porque sintetiza la diversidad cultural y sintetiza también la cuestión popular. Eran los 4 grandes y no se pisaban. De hecho, ellos estaban muy contentos con ser 4 pilares grandes. Había muchísimos Sí, grupos sí. más, pero cuando no podía uno, mandaban al otro. Es decir, era una cuestión popular de consolidar y buscar una identidad que ya desde un primer momento estaba. Pero hacerse un lugar dentro de la cultura. Totalmente, hacerse un lugar, no pisarse, es decir, che, yo no puedo ir a esta fecha, anda vos, y así, etcétera. Que eso después se transmuta en lo que a mí me gusta decirle la cuestión más empresarial / humanista del cuarteto, que ya vamos a ir a eso. Háganme recordar que dejé un asterisco ahí. Bueno. Asterisco. Ahí me voy a acordar. Los grandes del cuarteto, como les digo, entre el 65 y los años 70. Pero hasta el año 69 el cuarteto fue perseguido, censurado en la propia docta. Épocas oscuras del país donde este género se populariza entre los medios más obreros y de a poco va llegando a la docta, pero Pero es como que van en el porro en Jamaica, chicos, dale. había una cuestión muy militar en esos tiempos que no querían dar una imagen de obrero hacia un público que pretendía exportarse, ¿no? Es muy importante, como les digo, el tema de la persecución porque es básicamente una identidad adquirida y luchada sobre todo.
tanto en lo discursivo, en lo musical y sobre todo en los instrumentos. Acá entran las trompetas, querido amigo. Bien. Próxima imagen, por favor. El niño trompeta. ¡Giancarlo! Mirá cómo se picó. No. El rey del mambo. Picha, estás Qué a nada, loquete. amigo. ¿Cómo? A nada estás. Sí, son Son todos yo. el multiverso del Picha. Cuando vayamos a ver a Avengers. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Mambo! El rey del mambo. Buenos movimientos también tenés. Gracias, amiga. Los estoy estudiando. Voy a pensar en él. Hace los años 70 y los 90, lo que en un primer momento fueron 4 instrumentos, se vuelve la cuestión universitaria. A Trulala se le dice la universidad del cuarteto. Y pongo también una imagen de Chévere. Chévere es quien tenemos a nuestra izquierda, Trula a nuestra derecha. Copy-paste. Boludo, Había una mal. cuestión universitaria, pero también dentro de los uniformes que le daban una esencia más escenográfica, ¿no? Claro. Una búsqueda más juvenil también de adaptarse a estas nuevas generaciones, a los hijos de aquellos obreros que escuchaban eso en la rural, en los campos, en las lejanías de la docta. Chévere, quería sonar en las radios, cuenta el negro Videla que quería sonar en una radio específica y el director le dijo, che, yo esto no lo puedo pasar, persecución, censura y demás, añádanle batería, entonces yo lo puedo pasar. Perfecto, primer disco de Chévere canta Sebastián, que recién lo habían nombrado. Sí. Y el hecho del cantante es donde radica esta cuestión donde había dejado el asterisco, una cuestión popular de búsqueda de identidad que trasciende lo humanitario y que se transmuta en una cuestión empresarial, pero que no pierde humanidad por el hecho de ser empresarial. ¿A qué voy con esto? Se le dice universidad por esto mismo, porque la gente va, pasa y la esencia sigue. O sea, es un supermercado, voy, tomo, hago, compro, voy. Sí. Primer cantante de Chévere, Sebastián, y después van a ver que en muchos discos dice, en este disco canta El Toro, en este disco canta Fernando Vladis, o después recopilaciones, Gary, Mi Paso por Trula, y así. Ajá. Es Mi Paso por, y la banda sigue existiendo, con músicos sesionistas que van cambiando los cantantes y no por eso pierden identidad. Algo que, si lo pensamos en el exterior, en esta misma época de los 70 a los 90, no era común, digamos. Impensado. Hasta el día de hoy, ¿eh? Hasta el día de hoy, que a tal banda se le vaya el cantante, es extraño. Y acá funcionaba y sigue funcionando el día de hoy. Volvamos a la foto, amigo, por favor. Como les dije, por una cuestión de necesidad le añaden batería para poder sonar en radios. Pero no es el único instrumento que se añade. Ven una cantidad absurda casi de músicos. Una vez me peleé con un amigo porque citó a Iorio y dijo, ¿saben por qué? Iorio tiene una cita que dice, ¿saben por qué los grupos de cumbia son 20, 30 personas arriba del escenario? Por vergüenza, hermano, por vergüenza, Dios, dice. Polémico. Este amigo me lo citó y le dije, no, che, hay toda una búsqueda detrás de por qué llegaron a esta cantidad de instrumentos, no me podés decir esto. No le podés decir esto a la historia de tu pueblo, básicamente. Sí, además la composición musical es muy buena. Tienen muchísimos instrumentos. Si vos querés bailarlo y seguir los distintos instrumentos que suenan, tenés de todo. Exactamente, es muy rico en ese sentido. Tasty. Esto... ¿Por qué me enojé con este amigo? Bueno, el hecho de que sean muchos instrumentos no es por vergüenza a nadie. Era porque, por ejemplo, se había prohibido el acordeón. Uno de los instrumentos principales en el origen del cuarteto. Claro. Se prohibió eso. ¿Cómo hacemos la melodía? Vientos. Ahí entran las trompetas, ahí entran los metales. Esa es una variable muy rica que también surge por necesidad. Entre medio... casi como Kant en la Edad Media, llega Giancarlos. El rey del mambo. El rey del mambo. Y es el primero que introduce la tambora. Es el instrumento que vemos ahí al costadito. La tambora. La tambora. Que si la data no me falla, es el actual que toca la tambora con Giancarlos. Loco. Añade además guira y sobre todo coreografías. Y acá entra la cuestión del mambo, que nice. creo que Sabina había comentado que para ella... aclaro, no me odien, para mí eso no es cuarteto, es merengue o mambo. En esta cuestión de hay cosas que se prohíben, pero queremos hacer esto, entonces bueno, hagamos por esta rama, surge lo que se podría denominar como merenteto. No confundir Date con otros vuelta tetos. que te la... Sí, sí. Que tenía una búsqueda mucho más centroamericana, pero como había luchas por poder mostrar
lo que está consolidando una identidad no termina de ser merengue, no termina de ser otra cosa, entonces surge esta variable del cuarteto característico que se le podía decir merenteto. Ahora medio que metemos todo en la misma bolsa y yo banco que sea así. Después cada uno, si quiere hilar fino, bueno, va a decantar por qué parte del cuarteto le gusta más. Bien. Mientras tenga tunga tunga es cuarteto. Surge algo también bastante particular, y digo surge y medio que se reinventa, que es una búsqueda centroamericana dentro de los covers. Los directores de estas bandas grandes, de estas universidades del cuarteto, compraban los derechos de canciones de Centroamérica y hacían los covers más cuartetizados. El cover existe desde el momento 1 del cuarteto. Esto es muy importante para comentar en la actualidad. Covers que tenían una búsqueda. No era el tema de moda, era un tema que le buscábamos dar una identidad y se buscaba apropiar también. Pasemos a la próxima imagen. Hasta ahora vamos bien. Estoy hablando mucho, Sí. ¿se entiende? No, está perfecto. Vamos nomás. Años 90 a 2010. Yes. Cuarteto para exportación, como me gusta decirle a mí. Rodrigo empieza la difusión a la capital, que era un mercado impregnado de ritmos tropicales y sobre todo cumbia, algo que viene por otra rama. Él lo sabe adaptar muy bien, con unos excelentes músicos. La película de Rodrigo es media pelo, la verdad es que no le hace justicia para nada, pero tiene una escena en particular que sí me gusta mucho, donde dice, hablando con alguien de Buenos Aires, le dice, sí, venite, etcétera, etcétera, y le dice, yo voy, pero con mis músicos. Los que me hayas contratado no me sirven. Mis músicos tienen que ser cordobeses. Me rejotea, Rodrigo. Buenísimo. Era generalizado en ese momento. Sí, ¿no? Claro. Vestido de boxeador. Sí. Tiene un aire a la novia que tuvo en ese momento. Ah, mira, no lo había pensado. Marix Zapali. Cachaca, cachaca. Claro. Rodrigo, un tipo bastante interesante, un tipo rockstar, me animo a decir, tenía muchas características de rockstar y le sirve a funcionar por fuera de Córdoba con un cuarteto para exportación que estamos acostumbrados a oírlos en las Navidades. Veía hace poquito un video fuera de un baile donde preguntan quién está, si no estuviese la Mona, quién es el segundo, y ninguno nombra a Rodrigo. Por eso digo que es para exportación. Me parece excelente que exista. Capaz algunos no nos lo apropiamos todavía o no nos termina de encajar, pero el... ¿Te parece que eso puede tener que ver con que nunca hubo una explotación de su carrera musical al 100%? Por su partida tan temprana. Creo que influye. ¿Crees que podría haber sido más ícono todavía? Sí, la verdad que sí. Pero también radica en a dónde se llevó esa discografía. Ok. No estoy diciendo que él odie Córdoba, como he visto muchísimos comentarios por ahí. La verdad es que no, es excelente cordobés y cuartetero, como bien está orgulloso en todos los temas que ha postulado. Pero simplemente es para hacerlo más popular todavía de lo que ya es el cuarteto, y es excelente lo que hizo con la historia de la misma. Donde Sí, creo, perdón, Pichita, Sí, por pero favor. creo que cumplió con federalizarlo. Totalmente. Sí, aparte, perdón, las canciones de él nombraban cosas que solamente lo entendíamos los cordobeses. Tal cual. Él nombra las 4 bandas, digamos, a Leonor Marzano, Sí. nombra el Pibe Berna, Carlos Polo, Roland y el Cuarteto de Oro, digamos, Sí. que la gente lo repetía y ni sabía qué era. Sí. Y si vamos a la columna esta, vos nombrás que son las bandas, las principales bandas del Claro, cuarteto. los primeros Los 4 fundadores. pilares, sí. Y en muchos enganchados en vivo, él toca cuarteto característico. Cuarteto característico, los 4 originales. Entonces, el aporte histórico que hizo trasciende mucho más del gusto que podemos llegar a tener varios cordobeses de su música. Donde sí tenemos el prócer, el líder, es por supuesto La Mona. En este material que yo les recomendé del profe Franco Evaristi, hay mucho material de archivo excelentemente editado, donde todos dicen que La Mona era quien más llevaba gente y, si nos volvemos en la historia, era también el más perseguido, por eso mismo. Pero esa lucha consolida una identidad. Es como que toda esa búsqueda de lucha, de decir, che, mezcla quienes vinieron, mezcla a los obreros, mezcla a los hijos, mezcla a la juventud, mezcla esta música bien hecha y de saber evolucionarse a partir de las necesidades,
consolida la identidad que el pueblo estaba buscando. Le da a la popular lo que necesitaban, quizás incluso los griegos con las tragedias. Mezcla historias que son del obrero, de la popular, con el ritmo alegre. Entonces el baile se vuelca a esa necesidad de laburé toda la semana, acá está mi ídolo, me voy al baile y me olvido de los problemas sociales, populares y demás. Este es el pequeño pero pequeñísimo aporte que hago de la mona, porque es para hacer una columna completa. 100%. Como le digo, esta es la idea de un repaso medio histórico. Volvamos a la imagen, amigo, por favor. Empieza a ser mucho más variable el cuarteto de los 90 a los 2010, y lo que en un primer momento les dije, las universidades del cuarteto, estas mega bandas, se terminan de consolidar, creo yo, con Sabroso. Tasty. Tasty. ¿Por qué se consolida? Porque se oficializa, se mercantiliza excelentemente bien en lo que para mí es el toto de la música popular de Córdoba. Así se los digo. Se me fue el dato, amigo. ¿Wally de dónde es? ¿Te acordás? Wally Market. Wally Market. ¿Buscando a Wally? Literal ahora, está buscando a Wally. Está buscando a Wally. Sí. También se termina de consolidar porque, bueno, Giancarlos viene de otro lugar a cantar música y apropiarse y revalorizar la música cordobesa, y también hay cantantes que no son cordobeses y terminan haciendo música de Córdoba. Eso me parece cuanto menos hermoso. Se termina de consolidar la superestructura de, bueno, ¿hay tunga tunga? Sí, pero también hay esto. Y es un super solo de guitarra, un super solo de trompetas, un super show mucho más recital, que no es tanto baile con mesas y sillas, que por supuesto se perdió. Se perdió, y no lo digo en el mal sentido, sino que se reapropió a nuevas formas y nuevas fórmulas sobre todo. Próxima imagen, amigo, por favor. Estamos ya pisando la actualidad entre los 2010 hasta el día de la fecha. A diferencia de otros géneros, al tratarse de un género folclórico, de un género popular, estamos hablando de que no tiene fin como tal, no tiene un punto final. ¿Y a qué voy con esto? Si nosotros vamos a buscar en el mercado un bar donde haya cuarteto, lo vamos a encontrar. Si nosotros nos vamos capaz a Norteamérica y buscamos un bar de blues, también lo vamos a encontrar. Pero si en Estados Unidos buscamos un bar de glam metal, capaz hay, pero es la excepción a una regla gigantísima, porque no radica en algo popular. Arranca como una necesidad y tiene un fin cuando el mercado le dice no basta, ya no pueden tocar más rápido que Van Halen, o no puede haber más peinados extravagantes, y viene, por ejemplo, el grunge. Acá no viene otra cosa, simplemente se termina de evolucionar hacia otras índoles. Esas otras índoles podemos pensar en el cuarteto más barrial, como hace La Monada, en el cuarteto más bolichero, como tiene Desacatados, y así sucesivamente. Hay también bastante drama con estas nuevas generaciones, porque, como hemos comentado y atravesado con las nuevas formas de consumo musical, hay mucha producción detrás que ya no intenta, o quizás no le interesa, o no lo tienen presente incluso, todas las luchas que se hicieron a lo largo de la historia del cuarteto. ¿A qué voy con esto? No es que el negro Vidé le dijo vamos a ponerle trompetas porque están cancheras o porque es lo que vende. Dijo porque no se puede usar otra cosa. Claro. Acá vamos a hacer el cover de un tema viral en TikTok. Radica más porque se va a vender más que por una necesidad. Yes. Y si el tema boludo, como me gusta decirle a mí, el tema más giro, 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 que la persigo, ese tema que no te cuenta una historia. La boca se te haga a un lado. Es un temazo, pero o sea, lo estoy poniendo como mero ejemplo. Ta, Como mero ok. No, porque si iba todo bien a la recontra No, mierda, para nada, para nada. Ta. Pero es ese tema íntegramente para el bailotear, que no tiene toda la mega estructura o la mega importancia histórica del cuarteto, siempre estuvo. El problema, creo yo, es que las nuevas generaciones quizás impregnan de toda esa movida para terminar siendo virales con algún que otro tema. Y eso no radica, y la culpa no cae solamente en los cantantes o la cara visible de una banda actual. Recae en toda una mega producción que hay detrás, que lógico, quieren y tienen que vender. Con esto digo que invito un poco a la reflexión, invito un poco a, si te gusta escuchar
desacatado y mueve el poposao, está bárbaro, escuchalo, bailalo. Ahora bien, ten en cuenta que hay mucho detrás de eso, y hay mucha historia, y hay mucha pelea, y hay una búsqueda de identidad que no quisiera y no quisiéramos, y que hablo por todos, creo yo, que se pierda. Porque sí, el tunga tunga es excelente como ritmo, pero si lo vamos a impregnar de una globalización hecha en lo viral, toda esa lucha se pierde y nadie quiere que eso se pierda. Por otro lado, los que somos más críticos de estas cuestiones, la imagen del cover siempre estuvo, como comenté en un primer momento, casi todo es cover. No perdamos la identidad, no perdamos la búsqueda en ese sentido. Con esto, más o menos, intento concluir, más no cerrar. Ok. O sea, punto, pero no final. Exactamente. A las nuevas bandas, a los nuevos oyentes, no olvidemos que hubo todas estas luchas por detrás y que es un ritmo hermoso. Te puede gustar menos, te puede gustar más. Lo lindo que tiene el cuarteto es que es muy variable por esta misma historia y que si no te gusta el poposao que está sonando al día de hoy... ¿Cuál es el poposao? Mueve el poposao, sao, sao, un tema que hizo Desacatado hace poco. Mueve el papoy. Mueve el papoy. ¿Qué es el poposao? ¿Es como papoy? ¿No le Pero con adjudicás el sao. paposao? Poposao. Wow, esfuerzo. Me perdí. Perdón. A ver. Qué bonita se ve. ¿Qué canta? Fero Olmedo. Fero Olmedo se vio envuelto en varias polémicas. Que lo baila en camisón o remera y pantalón. Mami me tiene embrujado. Ay, mueve el popozón. Sube el ritmo y el calor. No, lo hincha los huevos. Se vio envuelto en alguna- Hatea. Hatea bien, No lo quiero hatea. terminar de hatear, obviamente se nota que no es mi palo, pero bueno, cuando bandas como Qué Locura en entrevistas dicen no podemos tocar más de medio tema porque la gente se aburre y ahora la cuestión es media bolichera, bueno, entendémoslo, pero vayamos para algún lado. En varias notas he visto... Que hagan enganchados. Que hagan enganchados. El enganchado siempre estuvo también. Nice. He visto varias notas de La Monada, los hermanos Ninzi, hermanos que han laburado históricamente con la música y hace varios años que están haciendo cuarteto, está haciendo excelente cuarteto. Uno de esos tres hermanos es el Marciano, uno de los mejores compositores y más activos actualmente que tiene el cuarteto, que es que fuera del cover, por supuesto, ¿no? Y decían que ellos siempre estuvieron en contra de lo masivo. Cuando todos usaban trompetas, bueno, ellos tac y buscaban acordeón y así. Y si vamos a la cuestión histórica de la banda, es un claro ejemplo de que no se pierde identidad del tunga tunga por ir resignificándose, pero siempre en pro de la identidad cultural, más allá del tema boludo, el tema viral y la música o el producto que es meramente para el disfrute y la diversión, que para mí está perfecto que exista. Mi problema es que no sea en la totalidad. Sí, señor. Desacatados lo acabo de descubrir a raíz de un programa de streaming en el que culeado que sos. Lo tiene, pero lo debe tener en un shortcut. Sí. Además pensé, según yo, que no se notaba que tenía algo acá. Los de Desacatados, este que canta con la voz. Sí. El otro pibe canta muy bien. Sí. Tiene una voz muy linda y temas muy lindos. ¿Quién es el otro saber? El... Ah. ¿Jonathan es? No. Joaquín, me parece. Algo con J. Puro no se ve. Canta muy bien y me llamó la atención porque justamente el tema viral era este, el no se ve, que es la voz principal. Y las armonías de fondo eran muy buenas. Digo, ¿y quién está haciendo? Y lo enfocan al otro pibe y ahí me doy cuenta que tiene un montón de canciones que él canta y tiene una voz espectacular y canta muy bien. Pero Olmedo y Juaco. Juaco Martín. Sí. Hay un montón de cosas ocultas detrás de eso, anuncios que seguramente suenan excelentes en vivo y que no las percibimos por la viralidad en el medio. Sí. Claro. Habiendo dicho esto, me gustaría ahora sí concluir con algunas recomendaciones que he traído, tanto para la gente que no se ha iniciado en el mundo cuartetero y lo invito a que lo haga, como para aquellos ya veteranos y ya conocen casi todos los temas del Monstruo Sebastián. ¿Estamos listos? Sí, pero claro que sí. Primer recomendación y próxima imagen, amigo, por favor. Vamos a intentarlo hacerlo medio históricamente. Este es el primer disco homónimo del gran grupo originario. No es uno de los primeros discos, ya es una identidad consolidada.
de La Leo y el grupo cuartetero por excelencia, o el Amo. primero quizás. Amo a Escuchemos la un poco. Leo. Su Y su cuartito, porte. que va siempre del brazo con la suerte. Con esa tiene un poco de chiquilla milonguita. sin corriente. Hermosísimo. Sigue la fiesta todos. El próximo, por favor, es una recopilación de éxitos con un tinte más añejo que incluye ritmos más baladosos del famoso Cuarteto Triste, que no por eso tiene menos tunga tunga. Esto que habíamos comentado, una gran orquestación. Le doy 10 toritos quevedos. Escuchamos un Ok. poquito. Demasiado largo. Yo no sé vivir ya sin tu amor. Eres en mi vida como el sol. Potentísimo. Qué potentísimo. linda. Próximo, amigo, por favor. No quería incluir material del Rey del Mambo porque lo tenemos de pie a cabeza y en todos lados, así que incluyo a el menor de 17 hermanos, incluido Giancarlos, que es Norberto Alcalá. Para eclipse total del amor. De vez en cuando miento cuando buscas el Cómete un chico. Cómete un chico. Salieron videos ahora que es albañil, pobre, que no Sí. está. Sí. Hay un temazo que se llama Herculito. Sí, en este Es disco. un temazo. En este disco. Es un temazo. Precisamente ahora, discazo de Norberto Alcalá. Alcalá por el puerto donde estuvo el padre un tiempo, algo así, más o menos, pero un puerto español, Ah, ok. de Norbertito. culito para poder ser feliz. Ay, Culito. Escucha en la letra. dame a mi hijo. Ay, dame el culito. Por eso le digo que el tema boludo siempre estuvo. Vale, vale. No. Pasamos al próximo, la joyita diría yo. Lo escuchamos. ¿Qué? Miras, te miro, me digas mucho más con una agujita de oro. Tecnomona. Me estás tomando el pelo Tecnomona. del ojo. Tecnomona es un disco de el año 91 que un productor dijo, bueno, vamos a hacer que la mona suene un poco más en los boliches, que los DJs los puedan usar para sus remix, y salió el Pero- Tecnomona No, no, Opus no. 1, y Opus 1 ahí se quedó porque no tuvo mucho éxito. Pero, picha, está blanco y tiene el pelo colorado. Ese no es la mona, ¿por qué está blanco? Es la Leo. Mucha luz ese día. Es la Leo. La idea era que suene en otros ámbitos más electrónicos y tiene unos enganchados ahí medio pop. Está muy bueno de escuchar. Le doy 8 Gabrieles Marcle. Al día de hoy, este Opus 1, que nunca salió un Opus 2, cotiza en aproximadamente $3.000 los vinilos originales. Toma. Porque No. se conoció en el 2018 en formato digital y tuvo muy poca promoción, entonces quedó muy de nicho y ahora cotiza altísimo. Nunca pensé que iba a ver a la mona blanca. Vamos con el Porque es próximo. La mona blanca. Segundo material discográfico de la banda de La El Potro 840. Rodrigo. La 840 es la banda de Rodrigo que busca hacer el homenaje cuando el Potro se nos fue. Escuchamos un poquito, un cuartetito muy, muy aceleradito. Ah, perdón, no lo puse. No, ay, perdón. Ay, Dios. Ay, ¿qué le pasa a este pichón? No. Qué exigente. ¿Y cómo se sienten esas palmas arriba? Vamos, chicas, Muy, muy aceleradito. Es un disco rapidísimo. Mal. Me encanta. Estos discos uno dice, pero ¿para qué lo voy a escuchar? No conozco ninguno de estos materiales. Entra, escucha. Estoy seguro que al menos 3 de cada uno de estos materiales conoces. Ok. Ajá. Por la razón que fuese. Le doy 7 Porcelitos Juniors. Ok. Porcelito. Avanzamos a los últimos 2. De Galera y Bastón, parte 1. Esta es una de los extremos quizás hasta donde puede llegar el cuarteto, porque es una banda que en este disco ya no tiene la dupla original de los grandes cantantes, sino que es un disco meramente homenaje a grandes canciones donde canta el genio de Wally. Específicamente lo puse porque tiene el mejor cover de todos los tiempos. Amigo, este tema, mandalo al minuto 2:30, donde está el histórico guitarrista de El Cuerda Tarnavesio, guitarrista de Chévere. Escuchamos. Rata blanca. Es Rata Blanca. Oh,
Y acá es donde uno de los ejemplos que Muero. vemos que en un homenaje así no necesitas vientos. Y acá se llevan el protagonismo de un gran cover. Le doy 1242 Adrianes Barilaris. Vamos con el Ok. último, la banda que les comenté hacia el final de la cuestión histórica. Espectacular Monada. Monada, una banda de hermanos que hicieron punk, hicieron folclore y con el cuarteto la laburaron excelentemente bien, mucho laburo. En el 2017 se podría decir que es su obra que consolida y arma el grupo de la Monada, que se pueden reinventar constantemente, porque había épocas donde era una mega banda y en los 2020 eran los 3 hermanos y un DJ. Escuchamos un poquito. Dame un poco más, me pides otra vez, mientras nos matamos como locos de placer. 10 Ronnie Vargas para espectacular Monada, y con esto concluyo un poco la historia, repaso algunas que otras concepciones y recomendaciones de el cuarteto, y feliz día del cuarteto para todos. ¡Bravo!